En nombre de Interlat, Escuela Latinoamericana de Negocios en Internet, y la Universidad Pontificia Bolivariana UPB, hoy tenemos a Sergio Llano y el tema cómo optimizar nuestro sitio web para el buscador de Google. Sergio Llano es un comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana. Tiene un magíster en Dirección de Tecnologías de la Información y una maestría en Comunicación en las organizaciones de la Universidad Complutense de Madrid, España. Sergio, tienes la palabra. Bien, muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos. Gracias a Interlat por invitarme de nuevo a su cada vez más impresionante agenda de cursos y webinars que trasciende fronteras y pues me da mucho gusto eh, estar con ustedes esta tarde o esta noche para la mayoría. Bueno, como lo saben, nuestro tema de hoy es cómo optimizar nuestro sitio web para Google. En otras palabras, es un curso básico de SEO para Google que está basado en las recomendaciones que este motor, que consideraremos pues fácilmente el rey de las búsquedas en la web, las recomendaciones que ellos hacen de lo que sería debido para lograr un posicionamiento en su motor de búsqueda. Sobra decir que, bueno, aunque las estadísticas varían, pero las búsquedas globales en ocasiones en un más de un 80%, eso también depende del país y depende de la fuente, pero la tendencia es a que más del 80% de las búsquedas que se hacen en el mundo probablemente se hacen en Google. Esto quiere decir que los esfuerzos que hagamos de optimización y posicionamiento en Google pues van a tener un efecto proporcional. Bien, yo he dividido este webinar en 8 factores principales que debemos optimizar. Más adelante les mencionaré de dónde proviene esta información. Bueno, sabemos que toda la información sobre SEO y sobre Google es bastante pública. Lo que yo voy a mencionar aquí no es nada nuevo, no es nada que no se pueda obtener por otras fuentes, pero quizás pues está organizado de una manera que puede resultar de facilidad su comprensión para personas que están empezando con el tema del posicionamiento y del SEO. Entonces nuestra agenda básicamente se resume en estos 8 puntos. Cada 2 puntos voy a parar un momentico a ver si me están escuchando para tener un feedback, ya que pues por los primeros 45 minutos se supone que yo hablo, pero me gustaría tener un feedback rápido de cómo vamos y si está todo claro. Al final, por supuesto, van anotando sus preguntas que trataremos de responderlas todas. Se me olvidó volver a mencionar que mi cuenta de Twitter, aquí está @sergiollanoa. Por ahí podrían hacerme otras preguntas en caso de que no logremos resolverlas. Y allí tienen también mi teléfono móvil y mi cuenta de correo electrónico si hubiera alguna otra inquietud. info@sergiollano.com. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Estos 8 factores principales a optimizar, que es lo que recomienda Google, que Google incluye un par más que yo no voy a mencionar, son los siguientes. Títulos, descriptions, y utilizamos la palabra en inglés pues para referirnos específicamente a cómo se llama esta etiqueta, URLs o direcciones URL, optimizar la navegación, como punto 5, optimizar el contenido, sexto, los enlaces o hipervínculos, séptimo, las imágenes y octavo, algo que llamamos encabezados, que es quizás un poquito más para diseñadores y generadores de contenido. Entonces tenemos estos 8 puntos, vamos a ver uno por uno. Entonces empecemos con el primero, títulos. ¿Qué es un título? Aquí tenemos una captura de pantalla del sitio web de Interlat. En nuestro navegador aparece arriba y aquí lo hemos desplegado. Discúlpenme y les voy mostrando que aparece Interlat, Escuela de Negocios en Internet. Es lo que se despliega cuando yo paso el cursor sobre la pestaña. Si es un navegador un poquito más antiguo, pues será una barra. Y ese texto que aparece allí se llama un título. Cada página que se abre usualmente tiene un título diferente o podría tener un título diferente. Este es un primer elemento a
optimizar. La razón de que este elemento se debe optimizar es que hay una correspondencia entre lo que hay en ese título y lo que aparece en el motor de búsqueda, en este caso en Google. Aquí dice Interlat, Escuela de Negocios en Internet y Marketing. Es justo lo que aparece aquí, Interlat, Escuela de Negocios en Internet y Marketing Digital. Es decir, Google toma el título que lo escribe quien genera el contenido o el webmaster, y eso es lo que va a tomar Google para añadirlo a su base de datos. Entonces es un primer elemento a optimizar. Vamos a ver algunas recomendaciones. Como pueden ver ustedes, pues esta es una frase corta, un texto corto que no excede los 70 caracteres, porque si excede esa extensión, pues ya no se va a hacer visible. Entonces se trata de escribir algo aquí con... Ya, esto es lo que dice Google al respecto. Bueno, primero se deben crear títulos únicos para cada página. Hay que crear un título único para cada página. Es decir, si su sitio web está compuesto por 80 páginas diferentes, 80 páginas de noticias, por decir algo, o diferentes productos o un contenido que varía, cada página debe tener su propio título. Esto implica pues un trabajo un poquito dispendioso que se agrandará en la medida que vamos viendo cosas. Entonces, esa es la primera recomendación, títulos únicos para cada página. Segundo, recomienda Google, hay que enfocarse en el contenido particular de cada página, es decir, el título debe hacer referencia a lo que contiene esa página. Entonces, por eso aquí en la página de inicio Interlat, pues habla algo genérico, Escuela de Negocios en Internet y Marketing. Si en algún lugar dice, como aquí, agenda académica, pues allí el título debe estar relacionado con el contenido específico de esa página y así, etcétera. Entonces, la manera como creamos títulos únicos es enfocándonos al contenido particular que tiene cada página. Se recomienda, como decimos entonces, utilizar títulos cortos porque si nos excedemos en caracteres, esto hará que parte de ese contenido no sea visible y puede perder sentido lo que estamos escribiendo. Y descriptivos, cuando decimos descriptivos es que hay que obviar la idea de poner palabras sueltas, sino que realmente sea algún contenido, frase que tenga sentido en sí mismo. Cosas que se deben evitar, crear títulos no relacionados con el contenido. Esto hay personas que lo hacen y es que ponen un contenido y su título es diferente porque creen que produce un efecto en el posicionamiento porque le da variedad a las palabras clave. Eso es falso. De hecho, cada vez los motores de búsqueda son más inteligentes y saben si hay una relación entre esos contenidos. En la medida en que haya una relación, pues va a ser más relevante para el motor. Otro error que se comete es usar el mismo título para todas las páginas. Entonces, esta es una práctica muy común que para evitar el esfuerzo, muchas empresas ponen el nombre de la compañía. Para el caso Interlat sería un error poner en todas las páginas Interlat como título o Interlat Escuela de Negocios en Internet repetido en todas las páginas. Eso es un error. Los títulos como muy largos, como decíamos, pues es otro error. Y lo contrario de títulos descriptivos es crear títulos con listados de palabras clave, o sea, palabras sueltas. Es decir, en este caso, por ejemplo, Interlat, negocios, Internet, marketing, web, social media. Algo como eso sería un error. No escribirlos como palabras clave. Bueno, ese es un primer elemento de posicionamiento. El segundo elemento es lo que llamamos las descriptions. Bueno, esto traduciría descripciones, pero lo vamos a llamar así porque la etiqueta tiene ese nombre, o el atributo de la etiqueta tiene ese nombre. ¿Cómo podemos ver una descripción? A diferencia del título que lo podemos ver aquí en la barra del navegador y la podemos ver también en el motor de búsqueda, en los resultados. A diferencia de ese caso, la description no es visible a simple vista en la página web, sino que habría que ir al código fuente de la página. ¿Cómo vamos al código fuente? Lo voy a mostrar aquí. Por favor, no se vayan a reír de mi sistema operativo y mi versión de PowerPoint porque mi portátil sacó la mano.
definitivamente los portátiles hoy en día son desechables, no es un equipo muy viejo, de hecho es un portátil de pantalla touch, pero con Windows 8, pero sacó la mano y me lo están arreglando. Este es un equipo con Windows XP, pero bueno, está funcionando por ahora. Entonces quería mostrarles aquí cómo sería la manera de ver la description en una página cualquiera. Aquí estamos en la página de Interlat, estamos entrando en la página de Interlat. Yo quiero ver la description específica de esta página. Yo básicamente lo que puedo hacer es ver el código fuente y se me despliega esto. No se asusten los nuevos en diseño web al ver esto, simplemente es el código en HTML, bueno, y en los formatos nativos de web, y por aquí podríamos buscar esa característica description, y por aquí nos aparece, dice Interlab, Escuela de Negocios en Internet y Marketing Digital. Esta es la description que han incluido en esta página. La identificamos porque esto es lo que se llama una metaetiqueta. Las metaetiquetas usualmente no son, están en el cabezote del código HTML como tal, no son visibles a simple vista aquí en el contenido. Yo esa etiqueta no la veo acá, sino que es metainformación, lo que llamamos metainformación. Entonces esa es la manera de ver el código fuente, a ver si tenemos una description. La description, a pesar de que no se ve, sino a través del código fuente, como lo estamos mostrando acá, solo se ve en el código fuente, sí se ve en el motor de búsqueda. Sin embargo, aquí vamos a ver y utilizamos el caso Interlat también para mostrar un error frecuente. Cuando la descripción no es suficientemente larga o no es suficientemente relevante, Google se la inventa, la toma de contenido. Aquí dice, buena experiencia al paso por el Diplomado de Comercio Electrónico de Interlat. Como pueden ver, esto parece no haber sido optimizado. O sea, aquí lo que deberíamos tener es como un texto en 2 frases, un pequeño párrafo de 2 líneas que nos explique de qué se trata esto. Entonces aquí debería decir, somos líderes en capacitación, información en Internet y negocios, en web y en plataformas de medios sociales, no sé, una serie de palabras reunidas en una frase lo más relevante posible. Justo porque Google encontró que la descripción era muy corta, Interlat, Escuela de Negocios en Internet y Marketing Digital, que es muy similar al título. Vean que es un poquito más largo que el título, si no estoy mal, o algo muy similar. Entonces, Google dice, no, esta description no me parece relevante, entonces toma cualquier texto. Esto no es deseable. Este es un detallito que debería optimizarse de la página de Interlat. Entonces, para resumir, la description es un texto corto de 2 líneas, unos 140 caracteres, un poco más, que resume el contenido. Si el primero describe en una frase muy corta de máximo 70 caracteres, aquí es una especie como de ampliación de esa descripción que tenemos en el título. Eso es una description. Vamos a ver las recomendaciones de Google para crear descriptions. Dice que las descriptions deben resumir el contenido de la página. Y como lo decíamos en los títulos, aquí aplica el mismo principio. Si tenemos 100 páginas o 200 páginas, cada página debe tener su propia descripción y su propio título. Si no hacemos este trabajo, Google entenderá que todo el contenido es similar, con lo cual nos está restando posibilidades de posicionamiento. Y el contenido no siempre es similar, realmente el contenido varía mucho. Si utilizamos como ejemplo el caso de Interlat, entonces hay una página de inicio que nos habla de la empresa, luego tenemos una página de cursos, luego tenemos otra de webinars, luego tenemos la página de los diplomados. Cuando entro al diplomado de Community Manager, pues allá debemos hablar de Community Management, de lo que es social media y demás. Allí debería aparecer también, se puede desagregar ese contenido. Hay una página donde están los profesores y conferencistas. En otro, descargar, no sé, el PDF del programa. En el otro, pedir información adicional. Cada página entonces va a necesitar su título y su propia descripción que va a aumentar las posibilidades de posicionamiento. En la medida que un sitio sea más amplio en contenido, está probado que el tráfico se aumenta. Entonces, si usted tiene una página pequeña, un sitio web pequeño de 10
páginas, es una buena idea mirar cómo desagregamos ese contenido. Entonces, si tenemos una página de productos, esos productos cada uno debería tener su propia página y a su vez podríamos desagregar cada uno con una descripción del producto, información sobre soporte técnico, manuales, no sé, lo que fuera posible y añadir las palabras clave de cada una de esos contenidos para aumentar las posibilidades de atraer tráfico. Entonces, por eso, utilizar descriptions únicas para cada página. Errores y cosas que debemos evitar. Nuevamente, las descriptions no relacionadas con el contenido es un error, porque Google entiende que no hay una correlación entre las palabras clave de dos elementos muy visibles que son título y description con el contenido que hay adentro, entonces esto puede restar posicionamiento. Usar la misma descripción para todas las páginas, pues el mismo problema que con los títulos. Le quita variedad. Y no solo le quita variedad, recordemos que la gente cómo busca en Google, pues utilizando palabras clave. En la medida en que haya más palabras clave, pues que esas palabras hagan match con lo que la gente está buscando, pues se nos aumentan las posibilidades. Si nosotros reducimos las palabras clave de nuestro sitio y el contenido es muy pobre y ese contenido es muy gráfico, no tenemos textos, pues eso tiende a hacer que el contenido, que nuestro sitio tenga problemas de posicionamiento. Error, usar el contenido de la página en la descripción o tener una mala descripción de tal forma que Google la tome del texto de la página. Eso no es deseable, como ya lo vimos en el ejemplo. Crear descriptions con listados de palabras clave, lo mismo que decíamos en el título, no podría ser como en este caso aquí poner negocios, internet, marketing digital, marketing, comercio electrónico, marketing web, etcétera. Como palabras sueltas no es buena idea. Es bueno que haya una elaboración de textos pensados para SEO. Bueno, en un cursito intermedio de SEO uno aprende algunos de esos principios de cómo escribir en función del SEO, que es un poco diferente a escribir en función de la web, del contenido web. Bien, hemos visto los dos primeros elementos, títulos y descriptions. Rápidamente me gustaría un feedback de si esto es claro y si me están siguiendo y nuestra moderadora nos cuenta cómo está el panorama. Perfecto, perfecto, Sergio, todos te están siguiendo bien, te estamos escuchando bien. Hay unos cortes como de sonido, pero nada grave. Entonces, tienen varias preguntas, pero te las dejamos para el final. Todo muy bien. Perfecto, perfecto. Voy a tratar de hablar un poquito más despacio por si hubiera cortes de sonido. Bueno, vamos al tercer elemento. El tercer elemento son las URLs. ¿Qué es una URL? Quizás sabemos que técnicamente esta dirección web se llama URL. Viene del concepto de Uniform Resource Locator o localizador uniforme de recursos, que es un concepto técnico que básicamente se refiere a la dirección con la que se puede acceder a un contenido ubicado en la web en cualquier lugar. Bien, estas direcciones, ¿cómo se generan? Se generan de la forma como organizamos nuestros contenidos a través de una estructura, pero quizás también a través de la arquitectura de información. Esto tiene relación con la planeación de la arquitectura de información, cómo vamos a organizar los contenidos por directorios, subdirectorios, incluso los nombres de archivo entran en este mismo concepto. Entonces aquí es claro que en interlat.co/producto/posicionamiento en buscadores, pues este es un producto de esta empresa Interlat, como que nos da claridad de qué es lo que hay allí. La URL entonces debería ser de este tipo, compuesta por palabras. Quizás algunos de ustedes han visto, lo vemos todos los días, todos lo hemos visto, URLs que no son con palabras, sino que son letras y signos y garabatos, un poco, algo como eso. Ahí hablaríamos de una URL dinámica. Una URL dinámica es una URL compuesta por ese tipo de caracteres y no propiamente por palabras. Esta URL la vamos a llamar una URL amigable a los motores de búsqueda o URL friendly o friendly URL en inglés. URL amigable. ¿Por qué amigable? Porque el motor de búsqueda, como funciona bajo el principio de las palabras, pues va a entender muy bien de lo que se trata esto. Entonces,
Cuando Google llegue aquí, dice, bueno, ¿y esta página que es, o este directorio que es? Dice posicionamiento en buscadores. Pues él entiende un poco qué es lo que hay allí. Aquí hablan de posicionamiento en buscadores. El mismo usuario también le sirve que las URLs sean amigables, porque se ubica, le ayuda a ubicarse. Bueno, recomendaciones sobre URLs. Pues sobra decirlo, las URLs deben ser amigables al motor de búsqueda, deben estar basadas en palabras. Obviamente no se trata de que sea cualquier palabra, idealmente estas palabras deben tener un sentido, un valor semántico. Palabras que de alguna manera estén asociadas a la manera como la gente busca. Entonces aquí podemos preguntarnos, ¿la gente busca posicionamiento en buscadores? Sí, la gente utiliza esas palabras. Si dejáramos algo como posición, busca, simplemente como para simplificar, posición busca el nombre del directorio, a veces simplificamos de esa manera, eso es un error porque pues para el motor eso ya no tiene sentido, no tiene valor semántico porque deja de ser una palabra y más bien es un concepto que nos inventamos. Cuando las URLs son dinámicas, es decir, están compuestas por garabatos, letras, signos, que esto sucede mucho pues en tecnologías, en CMS, gestores de contenido que no han sido optimizados, hay que hacer una cosa que se llama reescribirlas. Entonces esta es una recomendación, reescribir las URLs. Básicamente reescribir una URL es cambiar la configuración del CMS para que aparezcan de esa manera. Es muy fácil, voy a mencionar CMS que algunos de ustedes pueden conocer, por ejemplo WordPress. Normalmente viene optimizado, pero también hay la posibilidad de ir allí al administrador y en alguna opción aparece que las URLs sean amigables, a eso se refiere. Entonces vamos a ver que las URLs aparecen normalmente los nombres de las entradas y las fechas en las que se han publicado, lo cual es beneficioso para el motor de búsqueda. Caso de Joomla, por ejemplo, otro CMS, allí es un poquito más complicado. Bueno, no sé las últimas versiones, pero hasta hace poco había que cambiar incluso con código para reescribir esa URL. No era una cosa muy complicada, pero sí había que meterle la mano al código. Necesitábamos un perfil o necesitamos un perfil de administrador del CMS. Entonces, si su sitio web, usted cuando lo está navegando no ve palabras, hay que reescribir las URLs. Y busques en un foro cómo reescribir URLs para el CMS que usted utilice. Aquí también podríamos aclarar que algunos CMS que no son estándar, a veces uno contrata con empresas que tienen su propio CMS y no dejan hacer esto. Allí ya tenemos un problema de SEO significativo. Por eso no es una buena idea meterse con CMS que no son estándar. Por eso incluso es preferible CMS de código abierto, como Joomla, como WordPress, como Typo3 y ese tipo de herramientas, como Drupal, por ejemplo. Bueno, utilizar palabras relevantes en las URLs, ya lo dijimos. Entonces utilicemos palabras que tienen significado para la gente. Esto es una regla de SEO, una regla de oro de SEO. Y es cómo la gente busca. A veces las empresas se inventan nombres extraños que tienen sentido para ella. Entonces los nombres de los productos a veces son nombres muy sonoros y muy sofisticados, pero eso para la gente no tiene sentido. La gente busca con palabras muy comunes. Entonces la gente busca zapatos, la gente busca computadoras, la gente busca impresoras y ya cosas muy técnicas quizás o en inglés o ese tipo de cosas que a veces las empresas aman utilizar no son muy beneficiosos para el SEO. Entonces utilizar palabras que tengan sentido. Entonces, en una estructura como esta, pensando en Interlat, entonces Interlat, bueno, yo no utilizaría tanto producto, sino dividiría más como, o lo podría poner como producto, pero luego pondría cursos, webinars, diplomados, que son palabras con las que la gente busca. Un curso en posicionamiento web, eso tiene más sentido que quizás producto, posicionamiento en buscadores. Digamos que aquí podemos ver un ejemplo sencillo de eso que estoy diciendo. Cosas a evitar, URLs muy largas, aunque es verdad que en la medida que tengamos palabras eso genera tráfico, pero ya muy largas pues van a dejar de ser visibles y ya no son tan amigables.
usar nombres genéricos para las páginas y directorios. Entonces mucha gente utiliza página 24.html, página 38, es un nombre genérico que puede ser útil para quien diseña, pero pues no tiene valor semántico, entonces evitar esto. Esto también para los nombres de los archivos, entonces si tenemos diplomado en Community Management, pues creo que debería ser así, diplomado en Community Management.html o lo que fuera, o PHP, y incluso si lo separamos con guiones, no, eso no está mal, está bien, porque ayuda como a distinguir las palabras. Bueno, simplificar, al estructurar los archivos y directorios hay que hacer una simplificación de esa estructura y entonces no muy profunda la estructura, esto tiene que ver también con arquitectura de información, no muy profundo. Ya quizás a un cuarto nivel de subdirectorios ya empieza a ser muy profundo, entonces quizás máximo 3. Las arquitecturas con muchos subdirectorios no son tan navegables al motor de búsqueda, entonces hacerlo lo más simple posible. Esto usualmente empieza por el trabajo de arquitectura de información. Otro error, usar nombres de directorios no relacionados con el contenido. Entonces esas palabras deben estar asociadas al contenido porque eso ayuda mucho al posicionamiento. Entonces mucha gente, por ejemplo, utiliza dir, dir 1, dir 2, para reemplazar directorio, ¿no? Pues si esto, ¿sobre qué trata este directorio? Entonces, no, este directorio lo que incluye son imágenes, pues entonces imágenes. ¿Qué es este directorio? PDFs, pues llamémoslo PDFs. ¿Qué es este directorio? Webinars gratuitos, webinars gratuitos. Pues, utilizar palabras que tengan como mucho sentido. Bueno, aquí lo puse más, el error en realidad es usar mayúsculas para nombrar los archivos directorios. La recomendación es usar minúsculas, perdón, esto debería estar aquí al otro lado, o combinar mayúsculas y minúsculas. No es una buena idea porque todos asumimos que las URLs son en minúsculas, entonces el error es combinar mayúsculas y minúsculas. Bueno, eso sobre URLs. El cuarto aspecto de optimización en Google es lo que llamaríamos la navegación. Esto es un conjunto de ideas que tienen mucho que ver con la experiencia de usuario. Google recomienda que usar un sistema de breadcrumbs, que es lo que ustedes ven aquí, cuando uno empieza a navegar un sitio, aquí por ejemplo estoy en falabella.com y luego hago clic en la sección computadoras y tablets, luego hago clic en tablets y luego marca tablet Lenovo y encuentro ese producto, pues ustedes ven que esto es un sistema de navegación, que yo puedo hacer clic acá o clic acá y voy a navegar fácilmente a través de esa estructura de contenidos. Google recomienda usar este recurso de navegación. No solo lo recomienda porque es muy usable para el usuario, que le ayuda fácilmente a ubicarse donde está en un sitio web, sino que lo recomienda porque estos enlaces ayudan a Google a entender la estructura del sitio. Entonces va a hacer una indexación mejor. Entonces, en términos de navegación, este es un sistema que Google encuentra muy amigable porque, como ven ustedes, pues esto usualmente son enlaces de hipertexto, de texto. Y recuerden que el texto, pues, es el rey del posicionamiento. Es decir, yo no logro, es difícil lograr posicionamiento con scripts, o es casi imposible, o lograr posicionamiento con películas de flash. Eso, porque cuando el motor de búsqueda llega y ese contenido no lo puede extraer porque está encriptado. En cambio, el texto, todo lo que es texto copiable o lo que llamamos texto visible o hipertexto, como en este caso, es muy amigable al motor de búsqueda. Bien. Aquí tenemos otra recomendación que hace Google en temas de navegación. Y aquí vamos a entrar un par de cositas, una de ellas un poquito técnica. Esta es una página de un sitio colombiano que se llama ProExport. Y en algún lugar aquí aparece, este es un buen lugar para ponerlo, aparece algo que dice mapa del sitio. Solamente este mapa del sitio en HTML, incluso me gustaría que lo viéramos por si alguien no está familiarizado con los mapas del sitio, porque no todos los sitios lo tienen. Perdónenme, aquí me
abrimos ProExport. Bien, cuando entro a ProExport, aquí hay un botoncito arriba que dice mapa del sitio. Por aquí lo vemos, mapa del sitio. Y básicamente el mapa del sitio nos muestra la estructura del sitio en hipertexto. Entonces, como las secciones principales, viaje, invierta, exporte, tal, y sus subsecciones, redes de oficina, Norteamérica, Centroamérica, tal. Como pueden ver ustedes, esto es puro hipertexto, enlaces de hipertexto. Y podemos darnos una idea de la estructura del sitio. Google recomienda tener un mapa del sitio en HTML como este, porque le facilita entender también la estructura, además de los beneficios que trae para el usuario. Entonces, un mapa del sitio en HTML. Bien, pero Google también recomienda tener lo que llamamos un mapa del sitio en XML. ¿Qué es el mapa del sitio en XML? Es un mapa que se genera con una herramienta que se llama generador de mapas en XML o XML Sitemap Generator, si lo busca en inglés, que quizás va a encontrar más opciones. Un generador de mapas en XML. Básicamente es una herramienta, hay muchas gratuitas, que al ponerle usted la URL, su nombre de dominio, en este caso interlat.co, él le va a generar un archivo en formato XML que normalmente lo ideal es llamarlo, como aparece aquí, sitemap.xml. Este archivo, una vez generado en la herramienta, con una herramienta gratuita como las que puede haber por allí, incluso Google tiene una en su herramienta de Webmasters. Su herramienta de Webmasters tiene una herramienta para generar el sitemap. Usted debe generarlo y subirlo al servidor y ponerlo al lado del index, del default, del archivo raíz de su sitio web. Como en este caso, mire que si usted escribe y lo puede probar con su sitio web, si yo vengo aquí y escribo interlat.co/sitemap.xml, bueno, ahí me faltó una letrica, sitemap, cometí un error, sitemap.xml, mire lo que me aparece. Aquí me falta otra letra. Interlat. Y usted puede hacer este ejercicio con su empresa, sitemap.xml después del nombre de dominio, y aquí le aparece una serie de archivos, que es básicamente todos los archivos que componen el sitio deberían aparecer en el sitemap. Entonces, usted lo genera con la herramienta que le digo, lo sube al servidor, al lado de su default o del index, y Google va a hacer una muy buena lectura de su sitio, una mejor indexación, porque cuando él llega y identifica este archivo, pues va a entender qué es lo que contiene. Es como podemos usar la analogía de cuando usted va de viaje a una ciudad y llega y obtiene un mapa, pues fácilmente se ubica. Aquí Google se ubica mejor en su sitio web si usted tiene un sitemap en XML. Bueno, sobre este tema de la navegación, que es nuestro punto 4, recomendaciones de Google, entonces utilizar breadcrumbs como recurso de navegación, ya lo dijimos. Esto básicamente aplica para toda página, utilizar un mapa del sitio en HTML y un mapa del sitio en XML. Y otra recomendación que hace para la navegación es crear páginas para el error 404. Creo que todos hemos visto que a veces aparece un error en que la página no corre. Voy a inventarme una aquí, les pongo como ejemplo. Utilicemos aquí como google.com y yo me invento cualquier nombre, hjt.html, lo que fuera. Y entonces Google me dice, no, yo no la encuentro, esta página no aparece. Esta es una página de error 404. Aquí dice no fue encontrada. Sería útil poner algún enlace, en el caso de Google no lo pone. Es curioso, Google recomienda hacer buenas páginas para el error 404, pero esta no me parece tan buena porque debería tener algunas opciones de enlaces.
prueba esta página o vea nuestra página de inicio. También tenemos estos recursos, sugerir algunos enlaces para que la gente no quede como perdida. Eso es una manera de optimizar una página con ROR4. Eso es lo que estamos haciendo, crear páginas de ROR404 útiles. Bien. Errores de navegación, vincular todas las páginas del sitio entre sí. Hay gente que cree que al poner enlaces a todas las páginas, eso mejora el posicionamiento. Es un error. Debería vincularse solo unas cuantas, las más importantes, las que forman parte de los sistemas principales de navegación. Otro error, dividir el contenido en muchos clics. Es decir, que tengo que ir a parte 1, parte 2, parte 3 y siguen los clics secuenciales. Eso no es buena idea porque se aumenta como en la profundidad y acuérdense que desde el punto de vista de la usabilidad se recomienda que nada importante esté a más de 2 clics de distancia, se dice. Pues esto rompe también con una regla de usabilidad y eso dificulta también la indexación de contenido, porque entonces hay unos que van a aparecer como profundos y ya dijimos que quizás una arquitectura muy vertical no es muy buena para la indexación por parte del motor de búsqueda. Bueno, y aquí dice también utilizar drop-down menus o menús de esos desplegables en los que uno hace clic en una pestañita y aparece como las opciones. Utilizar eso como sistema de navegación principal no es muy indexable por los motores, entonces no es recomendado. Esa es una recomendación que hace Google. Bueno, hemos visto entonces URLs y navegación. Ya vamos en la mitad. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, yo aquí tengo las 7:36. No sé si estamos bien. Sí. Bueno, según esto se nos está acabando el tiempo. Pero rápidamente me dicen, ¿estamos conectados? ¿Todo está claro? ¿Me están escuchando? ¿Aló? ¿Entendido? Escuchamos bien. Perfecto, bien, estamos escuchando muy bien. Bueno, perfecto, perfecto. Bien, me parece importante tener ese feedback porque a veces me siento hablando solo, pero bueno. Perfecto, vamos con los temas restantes. Google dice que este es el elemento más importante, el contenido. El contenido es lo más importante y dice, hay que quitarle importancia a lo que acabamos de ver. Esto no es tan importante como esto. El rey de la optimización es crear contenido. ¿Buen contenido es qué? Pues por supuesto contenido para su sitio web, actualizarlo, subir nueva información, ampliar la información, etcétera. Crear contenido dinámico y participativo como blogs, por ejemplo, añadidos a la página, o espacios participativos como foros, y todo lo que usted haga con redes sociales vinculado a su sitio web, esto es contenido. Y Google dice hoy, esto es el centro de la optimización. Entonces, nada reemplaza el buen contenido. Y aquí hay muchas flechas. Esto sugiere pues que todo lo que implique pues generar información valiosa es un elemento que no lo reemplaza nada. Google recomienda sobre este aspecto de optimización, crear contenido original y relevante. Copiar contenido hoy en día es penalizado. El copy-paste es penalizado, entonces contenido original. Acompañar ese contenido con publicaciones en medios sociales asociados, esto es muy valioso hoy en día para el posicionamiento. Esto pues de alguna manera le da validez a hacer trabajo en social media. Utilizar herramientas de palabras clave para conocer las variantes del vocabulario propio de cada negocio, para que usted pueda generar contenido utilizando las diferentes variantes con las que las personas hablan de su negocio y de sus productos. Bien, errores. Bueno, evitar al máximo errores ortográficos y gramaticales, utilizar grandes cantidades de texto sin jerarquía en la misma página. Esto es texto muy amplio y muy extenso, sin jerarquía es que ni siquiera tengo negritas, o uso viñetas o algo de color para hacerlo más escaneable. O sea, texto plano es un grave error, eso hay que evitarlo. Bien, crear contenido para los motores de búsqueda y no para el usuario. Esto es una práctica que todavía existe y es que muchos diseñadores y generadores de contenido piensan más en el motor de búsqueda y más en el SEO que en el contenido mismo. Y Google de alguna manera hoy detecta eso.
que está intentando presionarse el motor de búsqueda. Entonces hay que ser natural en esto, o sea, genere buen contenido utilizando los principios básicos del SEO y con eso ya es suficiente. Y utilizar palabras clave innecesarias. Hay personas que utilizan incluso palabras clave ocultas, texto superpuesto, capas y un montón de cosas que para aumentar las posibilidades de tráfico. Esto es penalizado. Bien, este es un elemento que yo encuentro, este sexto, que es un factor muy importante de posicionamiento. Y es lo que llamamos enlaces. En inglés hablan de anchor text o texto ancla. El texto ancla básicamente es que es hipertexto, hipervínculos. En el caso, esto he tomado la página de Interlat, todas estas cosas son hipervínculos, social media marketing, posicionamiento en buscadores, mobile marketing, bien. Son palabras que tienen alto valor semántico. Para un motor de búsqueda, cuando viene aquí y mira esta información, ve que hay y ustedes saben que los motores de búsqueda siguen los enlaces para poder indexar la información. Para Google tiene mucho valor el hipertexto porque ayuda a entender qué es lo que hay al otro lado. Entonces, cuando Google llega aquí y dice, bueno, lo que hay en la otra página es algo sobre social media marketing, lo entiende. Pero ¿qué tal que tuviéramos un enlace que dice por aquí, haga clic aquí, o ver más información, al lado de palabras que tienen verdadero valor semántico? Pues es un error, es un grave error. Entonces, el anchor text debe ser texto relevante, hipertexto relevante. Esto ayuda muchísimo al posicionamiento. Y no estamos hablando solamente de anchor text interno, sino externo, no solamente externo, que es como lo común, tener enlaces externos, sino también muchos enlaces internos, como lo hace la Wikipedia. Una de las razones por las que Wikipedia tiene tan buen posicionamiento es porque tiene un trabajo de enlaces relevantes internos muy fuerte. Eso es muy bueno para el posicionamiento. Conclusión, no cree solo textos, cree hipertextos relevantes, sería la conclusión. Enlaces cortos y descriptivos. Por supuesto, no se trata de coger toda una frase de 10 palabras como hipertexto, porque pues ya le estamos quitando como valor al nodo de hipertexto. Pues ya cuando son muchas palabras ya no se entiende muy bien lo que hay. Incluso para Google se pierde el valor de unas 3 o 4 palabras que es más significativo. Entonces, cortos y descriptivos también, no solo palabras sueltas. Errores, crear enlaces con textos genéricos, como eso que decíamos, ver más información, clic aquí, pinchar aquí o descargar, no. Entonces hay que buscar cosas con más valor. Descargar el catálogo de perfumería francesa. Ese catálogo de perfumería francesa tiene mucho valor semántico, pero descargar no tiene tanto valor. Utilizar URLs como enlaces, es decir, que aparece, sigue el siguiente enlace, http mi nombre de dominio, directorio, o sea, eso para el usuario es una cosa confusa, entonces hay que crear verdaderos hipertextos, no hipervínculos completos que no tienen tanto sentido. Y enlaces innecesarios, o sea, cada hipervínculo debe tener una razón de ser, no se crean enlaces por crear. Ese sería el otro punto. Bueno, y entramos a los dos últimos elementos de posicionamiento. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya estoy casi agotando mi tiempo. Voy a pasar un par de minutos del tiempo programado. Pero de nuevo, ¿cómo vamos conectados? ¿Alguien se durmió? Sergio, todos te mencionan por el chat que muy bien, que excelente, todo perfecto, tienen algunas dudas, pero al final las vamos a responder. Perfecto, bueno, me encanta. Gracias por estar atentos. Y vamos con los dos últimos elementos, el de las imágenes. Los motores de búsqueda no entienden las imágenes, es decir, cuando un motor de búsqueda encuentra una foto de el presidente Nicolás Maduro, para poner un ejemplo llamativo, realmente el motor de búsqueda no sabe quién es la persona. Sí puede identificar formas y cosas, incluso hoy en día sabemos que podemos buscar por imágenes similares, pero no es tan fácil para el motor de búsqueda hoy, ya está a punto de hacerlo, identificar qué es lo que contiene la imagen. Por ejemplo, para el caso de esta imagen, aquí vemos que hay una foto de una ciudad, pero ¿será que Google entiende qué ciudad es? Le cuesta. Sabemos que el motor de búsqueda en realidad lo que entiende es texto. Incluso el texto sobre imagen, esto es texto sobre imagen, no lo entiende.
Es difícil para el motor de búsqueda entender estas cosas. Entonces, ¿cómo entiende el motor de búsqueda la imagen? La entiende por una cosa que llamamos el texto alternativo. Cuando usted pasa el cursor sobre la imagen, muchas veces se despliega esta barrita que es como amarilla con un texto. En el caso de la página de Interlat, lo vamos a ver aquí con un ejemplo. ¿Dónde está nuestra página de Interlat? Veamos ese texto alternativo. Aquí yo paso el cursor y ven que se despliega Tercer Congreso Iberoamericano de Social Media. Eso es el texto alternativo, es un atributo de la imagen que se llama alt. Como lo ven aquí, alt. Entonces, cuando insertamos la imagen en el CMS, tiene unas propiedades. Le podemos poner un borde, le podemos cambiar el tamaño y adicionalmente le podemos añadir este texto alternativo. Es recomendable añadirle el texto alternativo para que Google entienda qué es lo que contiene. Otra manera de generar tráfico con imágenes es poner un buen nombre a la imagen. Aquí la imagen se llama header interlat congreso.jpg. No es tan bueno, yo lo pondría como Congreso Social Media 2014.jpg. O sea, algo que tenga más sentido también con palabras clave. Entonces, aquí hay un trabajo de nombres de archivos que se asocia mucho con las URLs. Cuando hablamos de las URLs, hablamos de los directorios y los nombres de archivos. Recomendaciones de Google para las imágenes y los nombres de las imágenes. Nombres y texto alternativo cortos y descriptivos. Regla de oro, ya la hemos mencionado mucho. Utilizar texto alternativo en todas las imágenes que sirven con propósitos de navegación, botones y cosas de esas. Hay que utilizar texto alternativo para que la gente entienda para dónde vamos. También existe una herramienta que se llama un mapa en XML para las imágenes, que se subiría también al directorio raíz y se llamaría imágenes o images sitemap .xml, sería como lo genérico. También se acostumbra a hacer esto para que el motor de búsqueda haga una buena indexación de las imágenes. Errores, evitar no utilizar listados de palabras clave como texto alternativo. Entonces, en vez de poner una frase, ponemos palabras clave sueltas. No, no es deseable. Recuerden que Google para Google tiene más valor la frase que las palabras sueltas. Usar solo imágenes para la navegación del sitio no es recomendable. Por eso el valor de los breadcrumbs y del mapa del sitio, porque son enlaces de hipertexto para navegar el sitio, que son muy valiosos para Google. Entonces, no usar imágenes exclusivamente para navegar un sitio. Bueno, y termino con esto. Ya nos pasamos de tiempo, estamos 10 minutos pasados, me paso uno más o dos más. Los encabezados, básicamente de lo que se trata, ustedes han visto en los CMS que aparece una cosa como esto. Esto es en Blogger, aparece encabezado, subencabezado, encabezado secundario, normal, o título 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usualmente son 6, aquí son 4 porque es un CMS simplificado. Esto sirve para dar una estructura de títulos y subtítulos. Entonces, el título más importante debería tener este formato. Esto tiene que ver con las hojas de estilo. Entonces debería tener el formato de la hoja de estilo para el título principal. Esto en términos prácticos, y usemos el ejemplo de la página Interlat. Dice Diplomatura en Community Management, es como el título de este contenido. Ya no estamos hablando del título de página que referíamos al principio, sino del título del contenido. Este título, Diplomatura en Community Management, que vemos acá, es lo más importante. Y luego tendríamos jerárquicamente otras cosas que vendrían en segundo lugar, alcance, objetivos, metodología, serían como subtítulos. En términos prácticos, título 1 debería ser esto, Diplomatura en Community Manager, y lo demás debería ser título 2, estas cosas, título 2, y si tenemos una jerarquía adicional, podríamos utilizar título 3. Entonces, si no formateamos de esa manera para Google, todo el texto tiene el mismo valor y estamos perdiendo posicionamiento. Este sería el último tema entonces. Recomendaciones, usar siempre encabezados para facilitar la comprensión de la estructura del contenido. Y esto no solamente es para el motor, sino para el usuario. Evitar utilizar textos como encabezados sin la estructura jerárquica. Entonces hay que definir qué va primero y qué va después. Usar excesivamente encabezados. O sea, mucho formato y ya un texto muy amplio y todo formateado ya es confuso. Incluso se recomienda que el título 1 solo tengamos uno. Si tenemos varios
puede interpretarse como un intento de presión al motor. Con título 2 y título 3 no es tan grave, pero con título 1 solamente usar uno. Usar encabezados cuando otras etiquetas pueden ser más apropiadas. Cierto texto, por ejemplo, podría ir en negrita. Entonces, utilizar negrita o cursiva o color para cierto contenido y dejar exclusivamente el encabezado para lo que es estructura de textos. Bien, con esto termino, pero les guardo para el final un bonus track. Les voy a dejar 3 documentos que les pueden servir para estudiar más el tema y los explico después de las preguntas. Bueno, muchas gracias y estoy atento a sus preguntas y estaré ya pendiente del Twitter también para que interactuemos por allí. Bueno, 35 notificaciones, me tomará un tiempo verlas, pero vamos respondiendo las preguntas. Gracias, Sergio. Bien, tenemos varias preguntas. Te pregunta Oscar Barriga, ¿hay un límite de caracteres? Un límite de caracteres ¿Para el title? Para el title, sí, yo dije unos 70. Sí, 70. Más de 70 ya pues ya no va a ser visible. Entonces vamos a poner eso como límite. Hay personas, bueno, dependiendo de las fuentes, algunos dicen 65, otros dicen 70, pero podríamos dejar 70 como límite. Te pregunta Julián, ¿puedo tener una description diferente en cada página? Sí, es justo lo que recomendamos, que cada página tiene su propia description. No podemos repetir descriptions ni títulos. Eso es matar posicionamiento y reducir tráfico. Si usted repite, y obviamente esto es un reto para sitios muy grandes, sitios que tienen miles de páginas, en principio debería tener cada uno su propio título y su propia description. Y ese es el trabajo grande que tiene el SEO. Él pues lo deseable, ¿no? Es lo deseable. Gracias, Sergio. Cristian te pregunta, en caso de trabajar en un CMS como Drupal, el cual tiene solo un HTML y dentro del page y las internas son nodos, ¿cómo se podría optimizar la description para cada página? Bueno, yo no conozco Drupal, pero debe funcionar de forma muy similar como lo hace Joomla, y es en el gestor de los artículos debe haber alguna opción de lo que llamamos metadata, o sea, información sobre el nuevo artículo que yo estoy creando, y allí debe aparecer description, debe aparecer robots.txt, debe aparecer keywords, otro tipo ¿cómo es? De metaetiquetas. Es lo normal y Drupal es un CMS estándar. Entonces, como les digo, no lo conozco, yo conozco más Joomla y WordPress. Cada vez que yo creo un artículo debe aparecer en algún lugar y no sé si alguien de nuestros asistentes que trabaje Drupal y que haya encontrado esta opción nos lo pueda corroborar y quizás que nos diga cómo se llama, porque yo, como les digo, yo no he trabajado Drupal, pero debe tenerlo porque Drupal es un CMS estándar. Gracias, Sergio. Beatriz Elena Sarria te pregunta, ¿qué recomienda para resaltar una página de productos y servicios del sector artesanal? Bien, entonces basado en lo que hemos dicho, supongamos que llegamos a la página de inicio. Entonces tiene artesanías en cuero, por ejemplo. Entonces, luego esas artesanías debemos tener varias cosas. Debemos tener sombreros, vamos a tener cinturones y vamos a tener, no sé qué más cosas. Bueno, no sé si hay artesanías en cuero. Creo que el ejemplo está un poco divertido, pero bueno, supongamos que sí. Entonces, cada una de los grupos de artesanías debería tener su propia página. Entonces, vamos a suponer cinturones hechos a mano, bueno, sombreros en cuero. Entonces, cada uno tiene su propia página y al mismo tiempo le ponemos su propio título. Entonces, sombreros en cuero curtido de no sé qué. Y luego describimos de qué se trata eso. Entonces, cuero de tal tipo, tratado de tal manera, si es que la gente busca con esas palabras. Bien, es desagregar el contenido por producto para aumentar las posibilidades de hacer match con las palabras clave con las que la gente busca.
No sé si es suficientemente claro. Entonces es desagregar, hacer todo un trabajo de arquitectura con cuáles son tus productos y a cada producto crearle una página y si son muchos un directorio y a cada uno de ellos ya desagregarlo y si puedo tener diseños, a cada uno yo le pondría su propia página y ampliaría las palabras clave para aumentar las posibilidades de ser encontrados. Gracias, Sergio. Susana Castro te pregunta, en el caso de una tienda virtual que está llena de imágenes de los productos que ofrece, ¿qué sugerencia me da en el manejo y optimización de contenidos? Mm, pero desde el punto de vista de que de las imágenes, o me gustaría que me lo aclarara, pero por ahora le digo lo siguiente. Las páginas de una tienda virtual tienden a ser a veces un poco reducidas en texto. Hay que describir muy bien cada producto y utilizar textos, no solo limitarse a las imágenes. Entonces vamos a suponer que vendemos bicicletas, triciclos y motos. Entonces, cada una de esas páginas, entonces digamos bicicletas de montaña, entonces tenemos bicicletas de montaña, diferentes marcas y tal, todo eso en textos e hipertextos. Y mostrar algunas de las características. Luego entramos a cada una de las marcas. Bicicletas Trek. Entonces, decimos Trek es una compañía norteamericana que fabrica este tipo de bicicletas y tal, utilizar textos. Bien, son líderes en bicicletas de tal tipo, con marcos en aluminio de poco peso, y entonces añadir muchas palabras que puedan ser atractivas y hacer match con lo que la gente busca. Y luego cuando llego a cada producto también, todas las descripciones del producto como tal ya específicamente. Entonces bicicleta de referencia tal, con tal precio, tales colores, todo eso en textos ayuda mucho al posicionamiento. Si nos quedamos solo en imágenes, pues no es suficiente con el texto alternativo y con el nombre de las imágenes, tiende a ser un poquito pobre. No sé si completó la pregunta eh, Nos lo mencionas de lo que yo estaba por el haciendo. chat. Gabriela Sí. te pregunta, Gabriela Piña te pregunta, cómo puedo optimizar la búsqueda para una página de una radio revista agropecuaria? Bien, estos son casos interesantes. Yo supongo que me está hablando de un programa de radio. Entonces, muchas veces entonces lo que tenemos es quizás como el acceso al streaming y entonces no hay contenido. Entonces es muy importante que, por ejemplo, recuerden, hay que expandir el contenido. Entonces, ¿cómo podemos expandir el contenido? Cada episodio de la radio revista lo publicamos en MP3 y le creamos una página y cada episodio tiene un tema. Entonces hoy nuestro tema, bueno, temas agropecuarios, tampoco sé de ese tema, pero hoy vamos a hablar de cultivo de papa. Entonces vamos a utilizar palabras relacionadas con el cultivo de la papa para este episodio que se centra en ese tema. Mañana vamos a hablar sobre pasto para ganado. Entonces vamos a poner ese capítulo en MP3 para que la gente lo descargue y vamos a hacer a escribir unos cuantos párrafos y un título y una description para generar un poquito de contenido sobre las palabras clave relacionadas con pasto para ganado. Eso implica meterse en el tema, ¿no? O sea, miren que pues yo no conozco el tema y no sé qué palabras clave serán, pero pues entonces habrá que buscar pasto, grama, alimento para ganado, bueno, muchas palabras que nos ayuden a traer tráfico, ¿cierto? Yo empezaría por ahí. Luego, no sé si en el transcurso de la semana están publicando noticias del sector. Entonces, cada noticia debería tener su propio título y su propia descripción y su propio posicionamiento, ¿no? Entonces, es nuevamente como la misma idea de desagregar contenido y ampliar ese contenido. Y con eso pues estamos recordando esta recomendación que hace Google por aquí, que el contenido es el rey de la historia, ¿no? Y que lo demás está supeditado a ello. Es decir, si yo no genero contenido, entonces no va a poder crear títulos y descriptions que van a reforzar ese contenido, ¿no? Pero recuerden que este es como el centro de la historia. Bueno, Sergio, hay muchísimas preguntas en el chat. Les recuerdo, Sergio mencionó al inicio que
Si no alcanzamos hoy a resolverlas todas, por favor, se las hacen por Twitter. El Twitter de él es a Sergio Llano. Te voy a leer las últimas dos para continuar, ¿te parece? Sí, antes de eso veo que hay mucho en el Twitter, se han dado cuenta que no he podido ni leerlo, pero entonces ahora después del webinar yo los leeré y responderé y retuitearé algunos de sus comentarios. También algunos han tomado algunas frases interesantes que les parecen importantes, pues yo las retuitearé también para que queden allí como memoria. Te pregunta Emanuel Alvarado, ¿cómo optimizar un blog de WordPress? Bien, WordPress tiene una ventaja y es que como es un CMS para blogs, en principio para blogs, que hoy en día se usa cada vez más para sitios web, digamos que ya viene como con unas ventajas añadidas y es que al estar estandarizado, los motores de búsqueda van a capturar fácil lo que pongamos. Por supuesto, hay que hacerle un pequeño trabajo. También, y como lo menciona algunos de nuestros asistentes, existen unos complementos o plugins para WordPress que podemos instalarle al CMS. Hay muchos. Entonces, al instalarle cada artículo que creamos, le podemos añadir títulos, descriptions y otros componentes de SEO que yo no mencioné, como gestionar el robots.txt, las keywords, que aunque hoy tienen poco valor, pueden ser significativos para algún otro motor de búsqueda, etcétera. Es decir, necesito instalar un complemento para hacer una gestión adecuada de cada uno de los posts nuevos que yo haga en WordPress, pero es muy fácil. Les recomiendo a quienes trabajen con WordPress que vayan a la página de wordpress.org, que es de donde se descarga el software. Allí van a encontrar una sección, incluso podremos abrirlo aquí porque creo que este tema les puede interesar mucho a muchos de ustedes que utilizan este CMS. Entonces, cuando vengo a WordPress, por aquí, a ver, inicio, Bueno, lo que pasa es que está en la versión española, es mejor la versión en inglés, porque allí es donde vamos a ver los complementos. WordPress.org. Entonces, por aquí dice plugins. Entonces, miren, hay 32.795 plugins. Entonces, busquemos plugins para SEO. Entonces, aquí aparece SEO Ultimate. Bueno, ha sido descargado más de 1 millón de veces, está muy bien valorado. Entonces yo bajo este plugin y lo instalo en mi CMS. Y a partir de ahí, en la configuración, en las páginas de configuración de mi blog o de mi página web, me va a aparecer este complemento. Y cuando yo abra nuevos posts, nuevas entradas para publicar, es muy probable que se me añadan unos elementos para completar contenido. Entonces ya esté más explícito el título, la description y otros de estos elementos de posicionamiento que, por supuesto, por el límite de este webinar, solo hemos visto algunos de ellos. Muchas gracias, Sergio, por la conferencia de hoy. Te mencionan por el chat que excelente conferencia, todos quedaron muy contentos. Les recuerdo, las preguntas que no alcanzamos a resolver hoy, por favor, se las hacen a Sergio, que él menciona que con todo gusto se las responde. Sí, Gracias, aquí Sergio. estoy viendo que hay muchas, no se preocupen, ya empiezo a responderlas. Gracias por unirse al webinar y por sus comentarios y preguntas. Gracias. Gracias a todos por la asistencia. En nombre de la Universidad Pontificia Bolivariana e Interlat Escuela Latinoamericana de Negocios, damos fin al webinar de hoy.